Continuamos con la serie del profeta Daniel. Llevamos varias semanas presentando la vida de este personaje. Hemos hablado incluso de los diferentes reyes que podemos encontrarnos en este libro de Daniel. Hemos hablado de los amigos de Daniel. Todavía nos quedan varias partes que queremos compartiros. Y hoy os queremos hablar sobre el capítulo 6, que menciona un nuevo imperio. Cuando Daniel llegó a Babilonia, él fue escogido para servir al gran rey Nabucodonosor. Aún después de la muerte del rey, él sirvió en el gobierno de todos los subsecuentes reyes de Babilonia. No solo eso, sino que lo más admirable y lo más milagroso es que Daniel trascendió a los babilonios y continuó en el liderazgo entre los persas. Esto es curioso, esto es insólito, ya que en cualquier cambio de gobierno, lo normal es que todo el liderazgo sea reemplazado. Todos los ministerios son eliminados. Se mantienen esos ministerios, pero a lo mejor las mismas personas cambian. Son eliminadas, son reemplazadas, son quitadas. Sobre todo los mandos altos. Estando Daniel en una posición tan alta en el reinado, como gobernador y como consejero del rey, lo lógico es que Daniel sería depuesto con la llegada del nuevo imperio. De hecho, aún su vida corría peligro. Un milagro sucedió. Un milagro de Dios. Porque Daniel permaneció en su posición de liderazgo a través del cambio de reyes y aún imperios. Dios quita y pone reyes, ¿verdad? Esto lo hemos leído. Esto en infinidad de veces se nos ha compartido. Dios quita y pone reyes. Pero a Daniel lo mantuvo en cada uno de los reinados. Daniel capítulo 1, verso 21. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey de Ciro. Aún con el siguiente imperio, Daniel sirvió a dos reyes, a Darío el Medo y a Ciro el Persa. Daniel capítulo 6, verso 28. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Cuando los medopersas subieron al poder, Daniel no solo sobrevivió, sino que fue incorporado en las altas esferas del gobierno. Daniel capítulo 6, versículo 1 y 2. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El imperio medo-persa tenía bajo su dominio a 120 provincias. Al subir al poder, Darío escogió los líderes para cada provincia y sobre estos nombró a 3 gobernadores. Daniel halló gracia ante los ojos de los hombres, porque él tenía el favor de Dios. Y no solo fue elegido como uno de los 3 gobernadores, sino como el principal entre ellos. Esto lo puedes leer en el versículo 3, capítulo 6, libro de Daniel. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Nos ponemos en situación. Un rey, en este caso el que es el líder, es la cabeza, Darío en primer lugar, y luego tenemos a 3 gobernadores que están dirigiendo varias provincias, podríamos decir, varias comunidades autónomas, varios estados, y dentro de esos gobiernos, esas provincias que están gobernando estos 3, ellos tenían sátrapas. Imagínate, aquí en España, si tenemos, por ejemplo, la comunidad autónoma de Castilla y León, que tiene varias provincias, pues tendríamos a Daniel dirigiendo
Castilla y León, pero claro, como hay provincias, necesita tener líderes para gobernar cada una de esas provincias. Pero el rey sigue siendo Darío. Darío escogió los líderes para cada provincia y sobre estos nombró a 3 gobernadores. La Biblia describe que Daniel tenía un espíritu superior. Otra versión lo traduce como espíritu extraordinario. Y la palabra en hebreo es yatir, que significa que sobrepasa, preeminente, con excelencia, extremadamente mejor. Daniel era un hombre que no solo contaba con sabiduría, sino también entendimiento que solo puede dar el Espíritu de Dios. Además del conocimiento que cualquier hombre puede obtener, Daniel contaba con la revelación espiritual, y eso marcó la diferencia. Por eso él sobresalió sobre todos los demás hombres. Daniel también contaba con humildad, porque los reyes no se sentían amenazados por él a pesar de su inteligencia y sabiduría. Santiago describe a alguien que tiene sabiduría de lo alto y se refleja no solo por su conocimiento, sino por su testimonio, por su estilo de vida. Santiago capítulo 3, versículo 13, versículo 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciende, llena de misericordia y llena de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Daniel era un hombre que le iba bien en todo. No importa con quién estuviera o no. Él se caracterizaba por su excelencia. Él alcanzaba el favor de todos. Y esos resultados no vienen por cuestión de suerte. Daniel conocía el secreto de la vida, tal como lo explica el rey Salomón. Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Siendo Daniel un hombre obediente y temeroso de Dios, le fue bien en todo lo que emprendía, y esto lo llevó a ganarse no solo el favor de Dios, sino también de los reyes a quienes sirvió con excelencia. Testimonio intachable, sin mancha. ¿Se puede decir esto de nosotros? ¿Eres fiel en tu trabajo? Daniel todo lo que hacía contaba con el respaldo de Dios. ¿Qué se dice de nosotros? ¿Qué se puede decir de ti y de mí? Cuando alguien viene a nuestra vida, ¿qué puede encontrarse? ¿Estamos dando ejemplo? ¿Tenemos un testimonio intachable? Nos gustaría a todos, ¿verdad?, ganarnos el favor de Dios, pero también de los reyes, también de nuestras autoridades. Ante el éxito de Daniel, como siempre pasa, no solo lo vivió Daniel, sino que esto se vive también en las iglesias hoy en día y en los ministerios que uno puede emprender. Ante el éxito, siempre se van a levantar enemigos. El éxito despierta la envidia de otros. Otros líderes del imperio estaban celosos de la posición que había ganado Daniel a pesar de que era extranjero. Y para desprestigiarlo, trataron de buscar una falta en él y así poder acusarlo ante el rey. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Tú te imaginas la situación? Los envidiosos, los celosos, buscando fallos para decírselo al rey. Como pasa hoy en día en política y en los gobiernos, por poner un ejemplo. Buscan el más mínimo fallo para echar a perder una candidatura,
para echar abajo un testimonio. Siempre que tengas éxito en la vida, alguien se va a levantar en contra tuya. Y te va a buscar el defecto, el fallo. Qué bueno que no puedan encontrar fallo alguno en nosotros. Como hemos leído, no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel. Esa es la clave de todo. Fiel, fidelidad. Pero fiel a los hombres no, fiel a Dios. Porque si eres fiel a Dios, el hombre no puede encontrar ninguna falta en ti. Fidelidad a Dios, en todo momento. Hemos leído en estudios bíblicos, sé fiel hasta el final y serás salvo, ¿verdad? Como no encontraron falta en Daniel, lo que hicieron fue provocar un conflicto. Te invito a que leas Proverbios capítulo 16, verso 28, porque habla muy bien sobre las personas que crean conflictos. Sabiendo Daniel y sabiendo que Daniel no iba a faltar a la orden de Dios, ¿qué hicieron estos personajes, estos envidiosos, estos celosos? Maquinaron una forma de incriminarlo. Daniel capítulo 6, verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Aquí tenemos a estos hombres, a estos enemigos, maquinando un plan para que Daniel sea eliminado. Como ven que su testimonio es intachable, no hay mancha alguna, no hay ningún defecto en su currículum, ¿qué hacen? Atacan su relación con Dios. Atacan el oro más preciado que tiene Daniel. Intentan manipular al rey con este edicto real, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, es decir, negar su fe en Dios, como hará próximamente el anticristo. A todos los que no le adoren, los enviará a la cárcel, los matarán. Así actúa el enemigo siempre. Cuando no puede derribar tu testimonio, cuando no puede derribarte, va a usar personas del entorno, pueden ser amigos, pueden ser familiares, porque la palabra de Dios que dice que los hijos y los padres se volverán, el hijo se volverá contra el padre contra el hijo, los enviarán a prisión, los llevarán ante jueces. Cuando el enemigo no puede derribarte, lo hará con otras personas. Y lo curioso es que no es un enemigo, son varios. Son varios, influenciados, contaminados. A lo mejor la idea surgió de uno, pero ese uno maquinó, ideó un plan y se lo dijo a otro, y este a otro, y este a otro. Oye, tío, que llevamos aquí mucho tiempo nosotros. Llevamos años aquí, sirviendo a nuestro rey, y viene un extranjero para quitarnos ese puesto que nos corresponde a nosotros. A lo mejor empezó así la situación, no con estas palabras, no de esta manera, pero a lo mejor de otra manera parecida. Y este se lo dijo a otro, y a otro, y a otro. Muchas veces actuamos así en la iglesia, tristemente. Cuando vemos que un hermano que lleva poco tiempo es prosperado, es bendecido, tiene autoridad, tiene ministerio, nosotros nos levantamos como enemigos.
Y yo que llevo años sirviendo en la iglesia, no me, entre comillas, ascienden, no valoran mi trabajo, sigo aquí. Y este que lleva poco tiempo, que acaba de venir, que acaba de convertirse, está recibiendo bendiciones. Está en un puesto que no le corresponde, me corresponde a mí. Así actuamos muchas veces. No somos agradecidos, no damos gracias a Dios por las bendiciones que Él derrama sobre otras personas. Y cuidado, porque no solo estás criticando, no solo estás teniendo envidia de lo que otro hermano tiene, sino que además, si Dios ha puesto a ese hermano en autoridad, cuidado, porque estás juzgando lo que está haciendo Dios. Los enemigos de Daniel usaron la táctica de la adulación para convencer al rey a hacer lo que ellos querían. Rey Darío, para siempre vive. ¿Recuerdas que hace unas semanas atrás hemos hablado de esto, la adulación de muchos enemigos, que querían ver a Daniel fuera del imperio, eliminado, relegado? Adulación. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué hizo el rey? Firmó, pues, el edicto y la prohibición. El rey creía que esos hombres estaban promoviendo esa ley para agradarlo, sin sospechar que lo estaban manipulando para tenderle una trampa a Daniel. Tal como dice Proverbios, el hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Proverbios capítulo 29, versículo 5. Estos hombres no amaban, no se rendían a este rey. Le estaban adulando porque querían que Daniel fuera eliminado y querían que ese puesto les correspondiera a ellos. Pero les daba igual el rey. Hay mucha gente que le da igual servir a un rey, o ser autoridad, o ser el segundo a lo mejor en una iglesia. Ellos quieren el poder. Hay muchos políticos que trabajan así también, que les da igual servir a un rey, a su nación. Ellos quieren el poder. Y cuando reciben el poder, ¿verdad? Como hemos visto en muchos partidos políticos, que empiezan de la nada, empiezan moviendo masas, mirando por el pueblo, entre comillas, pero cuando llegan al poder, no hacen nada por el pueblo. Llegan al poder gracias al pueblo, gracias a los votantes, gracias a esa nación, a ese pueblo que a lo mejor no está de acuerdo con los demás partidos o con el gobierno, y cuando entran en un parlamento, entran en un gobierno, se olvidan de ese pueblo que les ha votado. Le da igual la gente, le da igual la nación, le da igual el rey. Ellos quieren el poder, quieren el dinero. Los enemigos diseñaron una ley en contra de Daniel, y ese edicto provisional prohibía orar a cualquier dios por el periodo de un mes. Durante ese tiempo solo podrían adorar al rey Darío. Y esa ley era una trampa para deshacerse de Daniel, ya que sabían que él no fallaría a Jehová su Dios. Como sabemos que Daniel va a ser fiel a Dios, ¿qué podemos hacer? Pues hablar con el rey para que se prohíba que la gente adore al Dios verdadero, a Jehová. Cuando Daniel se enteró de la ley provisional, él no cambió nada. Daniel no escondió su fe en Jehová, sino que siguió su vida como de costumbre, a pesar de que su vida corría peligro. Vamos a llevarlo al final de los tiempos, cuando llegue el anticristo. Y cuando se levante un edicto real, una orden de que hay que negar a Dios. ¿Qué haremos nosotros en una situación así? ¿Qué harás tú? ¿Harás como Daniel, que no escondió su fe en Jehová, sino que siguió su vida de costumbre, siguió sirviendo a Dios, siguió buscándole en adoración? ¿Le siguió clamando en medio de un imperio idólatra? ¿Tú qué harás? ¿Qué harías tú?
Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cuántas veces oras al Señor? ¿Cuántas veces cierras la puerta de tu habitación? ¿Cierras las ventanas o las abres y te pones de rodillas a orar al Señor? ¿Cuántas veces lo haces? Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Puede ser en la mañana, a mediodía o en la noche, o en la mañana, en la tarde y en la noche. No lo sabemos. 3 veces al día. ¿Nosotros cuántas veces lo hacemos? ¿En el devocional? ¿En el devocional por la mañana o por la noche? Y listo. 3 veces al día. Daniel no acude al rey para decir, rey, ¿qué ha pasado? No. Ya que Daniel tenía esa relación estrecha con el rey, ya que el rey la había puesto en autoridad, a lo mejor Daniel podía haberse acercado al rey. ¿Y esta ley, este edicto? ¿Qué ha pasado, rey? ¿Qué ha pasado, Darío? ¿Pero qué me estás contando? Como diríamos nosotros. No, él acude a Dios, entra en su casa, abre las ventanas de su habitación que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba delante de la presencia de Dios y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿A quién acudes cuando las cosas van mal? ¿A quién acudes en tiempo de prueba o de aflicción? ¿Es Dios tu primera opción? Hace poquito estaba compartiendo en varias iglesias y compartía sobre Ana, esta mujer que no podía tener hijos, pero que el Señor le dio la bendición de tenerlos. Y sabemos quién fue el hijo de Ana, Samuel, uno de los jueces más importantes de Israel. El juez que nombró rey a Saúl y que nombró o ungió como rey a David. Ese fue el hijo de Ana. Y Ana, como no podía tener hijos, en un momento duro, encima la otra esposa de su marido, Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina, dice que la otra, Penina, pues aprovechaba hacerle la vida imposible. Y en ese dolor y en ese llanto Ana acude a Dios. Me llama la atención que Ana acude a Dios en primer lugar, no acude a su esposo, que el esposo, viendo la situación, porque el esposo veía cómo Ana estaba sufriendo, estaba pasándolo mal, el esposo no actúa. Este es un consejo para los esposos. Si ves a tu esposa triste, si ves que está pasando por un mal momento, si la notas diferente, acércate a ella. Pregúntala, preocúpate por ella. Y el esposo Elcana no se preocupaba por Ana. Le dijo en un momento, oye Ana, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿No soy yo mejor que tener 10 hijos? Así le dijo el esposo. Porque Elcana amaba más a Ana que a Penina, como hizo también Jacob. Jacob amaba más a Raquel porque luchó por ella 14 años. Y porque en esa vejez, le dio sus 2 hijos favoritos, que fueron José y Benjamín. Pero Ana no acude a su esposo. No acude a pedirle consejo a su esposo. Esto es curioso. Si tú lees su historia, Ana no se acerca a su marido a preguntarle o a decirle, mira, estoy pasando mal, estoy en este tiempo duro porque la otra esposa que tienen me está haciendo la vida imposible. Como no puedo tener hijos y ella sí, pues todo el día me está pinchando, me está machacando. No, Ana acude a Dios. Ana acude a la presencia de Dios. Primera opción, no su esposo. No el sacerdote Elí, que había perdido la visión natural y espiritual. Acude a Dios. ¿A quién acudes cuando llegan las pruebas a tu vida?
¿A quién acudió Daniel cuando se enteró de este edicto real? A Dios. Dios como primera opción, no como segundo plato, no como postre. Dios siempre debe ser la primera opción en nuestra vida. A la hora de emprender un ministerio, un trabajo, consultar a Dios. Señor, ¿esto viene de ti? A la hora de aceptar un trabajo, también. Siempre lo digo y siempre lo vamos a decir. Hay trabajos que nos apartan de la iglesia. Hay trabajos que impiden que nos congreguemos en la iglesia. Y los aceptamos porque nos dan más dinero. Y eso no debe ser así. ¿Cuántos de los que estáis escuchando esta reflexión tenéis un trabajo que te impide congregarte, te impide ir al culto el domingo, o el jueves, o el miércoles, o el día donde haces reuniones entre semana, a una reunión de oración, a una vigilia? ¿Tu trabajo te impide ir a la iglesia? Entonces hazte la pregunta, ¿este trabajo es de Dios? Porque si este trabajo me impide congregarme, y más aún, me impide estar con mi esposa o con mis hijos durante la semana, ¿realmente merece la pena ese trabajo? Porque a lo mejor tu intención es buena, necesitamos un trabajo para llevar economía a casa. Me parece bien. Pero si buscas un trabajo que te dé más dinero y ese trabajo te impide congregarte, a lo mejor ese trabajo no merece la pena. ¿Por qué no ponérselo a Dios en oración? Señor, dame un trabajo que me permita congregarme, que me permita ir el domingo a la iglesia, ir un viernes a una vigilia, ir a un evangelismo un sábado, ir un miércoles o un jueves al culto, ir un martes a una reunión de oración, ir a una reunión de mujeres, una célula de mujeres. Dame un trabajo que me permita hacer estas actividades y el Señor te lo dará. Porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios justo y Él ve la necesidad. Y si ve que necesitamos, llegar a fin de mes, necesitamos economía, pues Él nos va a bendecir con un trabajo que esté de acuerdo a ese calendario que tiene la congregación, por ejemplo. Daniel tenía por costumbre orar a Dios 3 veces al día. Como dice el Salmo 55, versos 16 y 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Aquí tenemos los momentos de oración al día. Tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel se arrodillaba 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de Dios. Y aquí el salmista, David, dice, tarde y mañana, y a mediodía, oraré y clamaré. Mañana, mediodía y tarde. Los enemigos sabían de esta costumbre de Daniel y lo buscaron para incriminarlo con varios testigos. Luego fueron a dar testimonio ante el rey. Lo vamos a leer para terminar. Daniel capítulo 6, versículos del 11 al 13. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. De nuevo entran en escena estos enemigos. Es increíble cómo el enemigo siempre está pendiente de lo que hacen los hijos de Dios. Y es curioso porque al enemigo no le interesa el pecador, no le interesa el que está en vicios, está esclavo al pecado. A Satanás no le interesa esa persona. No le interesa el que vive bajo las drogas o el alcohol. No le interesa esa persona. ¿Por qué? Porque ya la tiene. Porque ya está atada. El que practica pecado
es esclavo del pecado, así que a Satanás le da igual las personas que están atadas a pecado. Le da igual. A Satanás le interesa los hijos de Dios, las personas que van a la iglesia. Ese es su objetivo. No los que están en pecado, porque ya los tiene. Va más allá. Y estos enemigos van más allá. Empiezan a espiar a Daniel. ¿Cuántas películas hemos visto? Donde se contratan a policías secretos, ¿verdad? A detectives secretos, mejor dicho. Y empiezan a seguir los pasos, los horarios, las rutinas de la persona a la que están espiando. Pues aquí tenemos a los primeros detectives, los primeros colombos. Estas personas sabían las costumbres de Daniel, estaban observando. El enemigo observa nuestros pasos. Ve en qué momento puede atacarnos. En ese momento el rey se dio cuenta que esos hombres habían incriminado a Daniel. Esto es curioso. El rey se da cuenta. Entonces Darío hizo todo lo que pudo por tratar de salvar a su gobernador preferido. Y tú dirás, ¿esto es verdad? Sí, esto es verdad. Daniel capítulo 6, verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Esto es la manipulación en todo su esplendor. La manipulación de los enemigos de Daniel. No solo enemigos de Daniel, del rey. A Darío le pesó en gran manera y quería resolverlo. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Tenía a sus propios abogados. Hay tiempo. Lamentablemente el rey se ató con sus propios labios, ya que la ley de Media y de Persia no puede ser abrogada. Aunque la ley sea corrupta. Hoy en día hay gobiernos corruptos. Un juicio injusto asesinó al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, el Mesías. Un juicio injusto. Daniel capítulo 6, verso 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: «Sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado». Finalizamos con este pasaje, porque en los próximos días hablaremos de Daniel en el foso de los leones. Lo que viene se presenta interesante y te lo vamos a compartir aquí. Déjanos tu comentario al respecto sobre esta reflexión. Como siempre te digo, si no compartes algo que he dicho, si en algo pues me he equivocado, no me he expresado bien o a lo mejor he mencionado un versículo y no era ese, que muchas veces me ha pasado, que he anotado un versículo y resulta que era otro, pues yo te invito a que me lo digas, a que escribas un comentario, como siempre decimos, respetando. Es su opinión personal, cada uno puede tener la suya, así que no pienses que mi opinión es la verdadera, es la que cuenta y la tuya no, o al revés. Respetemos los comentarios de otro. Si quieres dejar tu comentario en el canal de YouTube, hazlo. Si quieres compartir este espacio, hazlo. Si quieres unirte al grupo de amigos en Telegram, hazlo. Te esperamos con los brazos abiertos. Y participa de estos espacios que te ofrecemos. Hoy hablando sobre el profeta Daniel, una nueva entrega, un nuevo imperio y unos enemigos que eran muy malos. Unos enemigos que manipularon al rey, adularon al rey de tal manera para que Daniel fuera eliminado. Se levantarán enemigos contra ti para quitarte las bendiciones de Dios, pero no podrán, porque lo que Dios levanta el hombre no lo puede echar abajo.